inversionistas ven a México como un país atractivo. Dicen que hay estabilidad, que tiene buenas calificaciones de acuerdo a otras casas de inversión y por eso están dispuestos a invertir en México. El punto que yo quiero destacar en este comentario sobre el comportamiento político es sobre la estabilidad política y la transición que está viviendo este país. La transición política que ha sido pacífica, ha sido muy tranquila, de una ideología centro izquierda o centro derecha, como quieran verlo, a una de izquierda. Por lo menos eso es lo que se observa en la ideología de Andrés Manuel López Obrador. Y esta transición no fue abrupta, fue sin derramamiento de sangre. Al contrario, hay un cambio de gobierno institucional y eso es lo que ven los inversionistas en México para llegar y arriesgar sus recursos económicos. Por supuesto, se espera que haya más empleos y que a este país le vaya mejor. El periódico Reforma sigue en su línea de criticar lo que está sucediendo con el nuevo gobierno, con el gobierno que va a entrar, que ya por lo menos ya entró en el poder legislativo, con los senadores y con los diputados federales. Y es incisivo el periódico Reforma y está cuestionando el nombramiento de Napoleón Gómez Urrutia, el ex líder minero, y dice que a lo mejor le dan la Comisión de Economía. Se lo hace de manera irónica, cuando se presume que Napoleón Gómez Urrutia saqueó al sector minero. Por eso es una ironía que lo estén nombrando en economía para vigilar cómo se invierte o cómo se gasta el recurso. Ese es el periódico Reforma. Hay un asunto en el sector educativo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México están denunciando a un profesor adjunto, que también es consejero, de nombre Pedro Luis. Acuérdense que hoy, de acuerdo a las reformas que ha habido para proteger a los que cometen algún delito o presuntamente cometieron un delito, simplemente se le da a conocer los nombres o el nombre, pero no los apellidos. Entonces, bajo esta protección, así es que se está publicando este nombre de Pedro Luis, y dicen las alumnas que están sufriendo acoso sexual. Por supuesto, se va a abrir una investigación ahí en la UNAM para ver qué tan verídico es este asunto del acoso sexual de un profesor a las alumnas, que desgraciadamente es un tema casi normal, por decirlo así, que los profesores, por ese estatus de poder que tienen de enseñar o de ser los catedráticos, a veces abusen de sus alumnas. Por eso el tema de comportamiento político. Y en el CCH Azcapotzalco, la directora, o la que hasta ayer fue directora, María Guadalupe Márquez Cárdenas, renunció debido a que había problemas de inconformidad, o había inconformidad por parte de los estudiantes aquí en el CCH Azcapotzalco, y entonces decidió renunciar la directora. Y ayer hubo otra entrevista. Finalmente está ofreciendo muchas entrevistas el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y ayer vi una con Carlos Marín, donde Carlos Marín, el ex coordinador editorial de este periódico, del periódico Milenio, le pregunta qué va a hacer ahora, ya que no esté
en el poder, que deje de ser presidente y que también va a ser un desempleado y que no va a tener una prestación. López Obrador va a quitar todo lo que son las prestaciones a los presidentes. Y Enrique Peña Nieto le contestó que definitivamente no se va a dedicar a la política, que habría que existir un tema excepcional para que él regrese a la política. Y esto para mí es interesante porque si no se va a dedicar a la política, entonces ya no tendría, por supuesto, ni peso político, y de hecho no lo tienen como expresidentes, y tampoco podría sugerir ningún tema relacionado con el PRI. De acuerdo a la versión de Enrique Peña Nieto, ya no tendría nada que comentar sobre la política en México y menos sobre la actuación que podría tener Andrés Manuel López Obrador. Ya no tendría peso político. Insisto, bajo la versión que nos está ofreciendo Enrique Peña Nieto de que no se va a dedicar a la política. Y algunos periódicos de circulación nacional están destacando la alerta sanitaria que se vive en Acapulco porque no se recoge la basura. Y si este tema permanece, pues habrá menos visitantes. Y esto afecta al turismo, afecta a la economía del estado de Guerrero y políticamente está afectando al actual presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.